Mis estimados emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro y el día de hoy estamos sin el magnífico, el fabuloso, el inigualable Alejandro Salomón, que anda vacacionando, pasándola muy bien, pero pues no los queremos dejar sin una buena actualización de mercado, así que aquí ando dándole. Y siempre detrás de los teclados sigue el magnífico Sergio Chávez trayendo esto a todos ustedes. Y bueno, solo para recordarles, si quieren contenido más seguido, pueden ir al canal directo de Alejandro Salomón Emprendeduro, o al mío, Rod Navarro Emprendeduro, donde hago en vivos todos los días que abre el mercado de valores para ver las tendencias y movimientos más importantes de la bolsa de valores. Pero bueno, sin más ni más, démosle a lo que estamos acá y es la actualización de mercado. Vamos a estar hablando del discurso de Jerome Powell en Stanford. Vamos a hablar de la manufactura y su resurgimiento, el reporte de empleos. También vamos a estar platicando unos cuantos reportes de ingresos, algunos cuantos porque estamos en semanas bajas. La semana que viene empiezan los reportes de ingresos del primer trimestre del año, pero esta semana nos vimos el de Cal-Maine Foods, el de Levi's, Lamb Weston. Y después vamos a hablar del reporte de producción y de entregas de los coches eléctricos más importantes alrededor del mundo. Después de las nuevas inversiones de los gigantes de tecnología. Vamos a hablar también de la nueva frontera en la publicidad, a qué se debe eso y qué está pasando por ahí. Y vamos a acabar con un pequeño crypto update hablando del halving de Bitcoin. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente? ¿Y qué es lo que estamos esperando que vaya a pasar? Y con eso, estimados, arranquemos porque los mercados andan nerviosos, honestamente. Vimos una mega montaña rusa esta semana. Estamos viendo movimientos muy bruscos al alza y a la baja. Y esto nos los indica el VIX, básicamente el índice de la volatilidad, que esta semana había un alza de casi 30% en su valor. La volatilidad está fuerte y eso viene gracias a, pues obviamente, el nerviosismo que ya se siente en el mercado. La codicia sigue por ahí, pero el miedo de que estamos ya cerca de esa cima está latente. Y esto básicamente se ve con las diferencias en el mensaje que nos entregan los distintos representantes de la Reserva Federal, empezando por Jerome Powell con su discurso que nos dio en Stanford, porque básicamente nos dice más de lo mismo Jerome Powell. El empleo sigue muy sólido, el crecimiento sigue fuerte y demás. Reforzó el pensamiento de que sí van a recortar las tasas este año, no dijo cuántas veces ni por cuánto, pero dijo sí estamos pensando recortar, creo que ya llegamos a un buen punto donde podemos estar haciendo un cambio en nuestra política, vamos a ver de qué se trata, pero justamente después de eso, obviamente vimos un alza en el mercado y salen al día siguiente 4 otros miembros de la Reserva Federal a hablar y dar un discurso completamente distinto. ¿Por qué? No sabemos por qué están cambiando de tono o por qué realmente no se ponen de acuerdo entre ellos, pero es parte de la narrativa. Te quieren decir que no están de acuerdo y hasta que no haya consenso, pues no va a haber ningún movimiento donde están ahorita. Porque ellos salieron a hablar y dijeron completamente que no están convencidos, que es muy probable que veamos tasas altas por más tiempo. Están diciendo que ven todavía la inflación muy alta, muy por encima de su objetivo y lo que quieren estar haciendo, y que el culpable más importante de todo esto son las bienes raíces o la vivienda en específico, las rentas, porque no están viendo eso bajar y eso es uno de los indicadores de inflación más importantes, y hasta que no vean una corrección real suficientemente buena en ese mercado, no van a estar de acuerdo y demás. Total. Después de que nos había dicho Jerome Powell que todo iba bien y de acuerdo al plan, los mercados estaban pompeando con todo para cerrar el miércoles, para empezar el jueves, y de repente salen estos otros miembros de la Reserva Federal a hablar y la caída fue brutal, porque el jueves el Dow Jones, el movimiento que tuvo a la alza y a la baja fue más de 1,200 puntos en menos de unas horas. Es algo realmente inaudito los movimientos tan bruscos que estamos viendo en los mercados, los cambios tan gigantes que estamos viendo a la alza y a la baja, simplemente porque el nerviosismo está ahí, está latente, y la montaña rusa que estamos viendo esta semana está muy loca. Estamos viendo altos históricos nuevamente esta semana en el oro. O sea, simplemente el miedo está latente, pero la codicia sigue con todo. Otro factor que ayudó esta semana a la alza de mercado fue la manufactura y su resurgimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque hace un par de semanas estábamos hablando de que los precios de productores, básicamente un indicador inflacionario de cómo los precios del mayoreo y demás están subiendo, mucho más de lo que estábamos esperando. Es más, no ha detenido las nuevas órdenes y la manufactura por primera vez en un año, y esto es algo bastante positivo porque la manufactura en Estados Unidos llegó por encima de lo que estábamos esperando, y es más 2,5% más comparado al mes anterior, lo cual es un incremento bastante agresivo, y sobre todo cuando lo comparas con los meses anteriores. También no nada más es en Estados Unidos, también se vio en China, donde después de 13 meses
a la baja con la manufactura. Estamos viendo ya nuevamente una alza importante. Llevaba 5 meses en contracción real su manufactura y ahora finalmente una vuelta a la alza, y estas son noticias que el gobierno de China obviamente ve muy bienvenido y muy alentador para todos los inversionistas que estaban a la espera de ver algún movimiento en China para poder reinvertir en estas empresas que han visto una de las salidas de capitales más importantes en su historia. Así que en China estamos viendo que regresa la manufactura, reanudan las exportaciones y están empezando nuevamente a tener ese crecimiento esperado. El presidente Xi Jinping, líder supremo para los cuates Winnie the Pooh, está diciendo que sí, está viendo muy buenos y alentadores indicadores para su economía y que está muy confiado después de las juntas que tuvo con los empresarios americanos la semana pasada para hablar de la reinversión en China y las exportaciones nuevamente de sus tecnologías y de sus productos. Ha sido bastante alentador para ellos, están muy confiados. Sin embargo, sigue latente el riesgo gigantesco del sector de bienes raíces en China. Así que toda la inversión que vaya hacia China, pongámosles un poco de cautela porque sí hay riesgos todavía bastante importantes por allá. Pero bueno, el hecho de que la manufactura también en Estados Unidos esté subiendo es todavía más armas para la Reserva Federal a no subir las tasas, lo cual nuevamente buenas noticias son malas noticias y regresamos a este nuevo ciclo vicioso donde las buenas noticias van a ser malas noticias, aunque sea porque simplemente no vamos a ver que la Reserva Federal tenga ninguna razón para bajar las tasas. Y eso es el nuevo normal en el que tenemos que vivir. Y bueno, de ahí pasamos a lo que es el reporte de empleos, porque eso es nuevamente buenas noticias, son malas noticias. Sabemos que nos miente, sabemos que hay muchas cosas y mucho, digamos, contexto dentro de lo que son el reporte de empleos, pero el día de hoy que ya están escuchando esto, ya salió el reporte de empleos porque sale el día de hoy viernes que ustedes están escuchando esto. Y no sabemos qué va a pasar, pero yo tengo mis sospechas que va a superar las expectativas, nos van a dar la corrección del mes anterior, a decirnos, por cierto, esto ya pasó, pero pues no importa, al final del día nos están queriendo esconder la realidad de las cosas, simplemente por varias cosas. Hay menos empleados de tiempo completo en Estados Unidos comparados con el año pasado, pero supuestamente estamos agregando 250,000 nuevos empleos al mes. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? Porque estamos agregando nuevos empleos de tiempo parcial, o sea, gente que entra a trabajar por hora, no son empleados de tiempo completo, son de tiempos parciales, y este tipo de empleo se está contando como si fuera un nuevo empleo. También no estás contabilizando la gente que tiene más de un empleo para poder sobrevivir y tener suficientes ingresos. Están ajustando, como les decía, los números reales de empleos un mes después de esta noticia porque ya a nadie le importa lo que pasó hace un mes, ahora la noticia es la de este mes. Después, también están contando los empleos de gobierno, que son la mayoría de todos estos empleos, por cierto, y también están contando empleos de las personas que están regresando de una huelga o algo parecido, que no son nuevos empleos. En fin, el ADP, que es la previa, son los estimados de empleos privados, dijo que se agregaron cerca de 184,000 nuevos empleos, que son 40,000 más de lo que estaban esperando, y esto nuevamente nos lleva a esa narrativa de que buenas noticias son malas noticias porque les quita ese incentivo a la Reserva Federal de reducir las tasas y mejorar el sentimiento económico del inversor y del consumidor. Y aquí, hablando de empleos, hay una nota bastante interesante que les quería platicar porque me llamó muchísimo la atención. McKinsey, una de las consultoras más importantes del mundo, está ofreciéndole a sus empleados 9 meses de paga sin trabajo si es que se comprometen a conseguir trabajo en otro lado. O sea, básicamente lo que están haciendo es despedirlos sin despedirlos. En vez de pagarles liquidaciones y demás, lo que están haciendo es decirle, hey, te doy chance de que puedas no trabajar por los siguientes 9 meses, te doy tu sueldo hasta que consigas otro trabajo y listo. Entonces no hay liquidación, no hay nada, tienes 9 meses de gracia, toma estos 9 meses para poder hacer lo que quieras, puedes irte de vacaciones si quieres 2 meses y luego empezar a buscar trabajo, eso está en ti, pero aquí tenemos firmada tu renuncia de 9 meses y al final de esos 9 meses se acabó la fiesta y listo. Y en lo que encuentras trabajo, pues perfecto, de esta manera están literalmente ahorrándose muchísimo dinero que es en liquidaciones y lo están empezando primero en el Reino Unido, pero al parecer también lo van a hacer ya en Estados Unidos y lo que están viendo es que su empresa al final del día fue uno de los beneficiarios más importantes de la pandemia porque los consultores estaban en muy alta demanda, entonces contrataron muchísimas más personas
y ahora se están dando cuenta que con la integración de inteligencia artificial no necesitan tantas personas. Entonces el número de empleados que tienen es muy drásticamente alto de lo que tenían antes de la pandemia, y ahora que hay menos demanda de sus servicios y pueden ser mucho más eficientes con sistemas de inteligencia artificial, están empezando a repensar su negocio y por eso están ofreciéndole esto a sus empleados. Sin embargo, no quieren simplemente correr a miles de personas y tener que pagar esas liquidaciones tan caras, obviamente. McKinsey, y al final del día, en los últimos 4 años aumentaron su número de empleados por casi 70%, y ahora quieren regresar a ese número que sea relativamente pues más parejo al volumen de demanda que tienen y chance menos, por lo que les digo, la integración de inteligencia artificial a todos sus procesos. Y en sí me llamó mucho la atención porque una empresa está dispuesta a pagarte 9 meses de trabajo sin que trabajes para que te vayas. Es algo realmente increíble, pero pues es algo que van a tener que asumir, y seguramente hicieron los cálculos y eso les conviene más que simplemente pagar todas las liquidaciones, porque eso sería un gasto completo de golpe en vez de un gasto continuo por 9 meses. Digo, ellos seguramente hicieron los cálculos correctos. Al final del día son una consultora, deben de tener sus buenos consultores allá adentro que están viendo cuáles son las movidas correctas hacia adelante. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Estarían interesados en decir, bueno, tomo esos 9 meses y me voy a trabajar a otro lado? ¿O qué es lo que estarían haciendo? ¿Cómo lo manejarían ustedes? Y bueno, de ahí pasemos a los reportes de ingreso rápido, que son solo 3 empresas, bastante rápido. Vamos a darle primero a Cal-Maine Foods, que está muy interesante porque, para quien no sepa, Cal-Maine Foods es una de las empresas más grandes que vende huevos en el país. O sea, vende cerca del 20% de todos los huevos que se consumen en el país, en Estados Unidos, los vende Cal-Maine Foods. Sus ventas fueron menos comparadas al año pasado en relación a ingresos, no en volumen. Y eso es lo interesante, porque vendieron $703 millones en ingresos, que, comparados con 997 millones de dólares el año pasado. Sin embargo, obviamente esas ventas eran mucho más de lo que se estaban esperando los analistas, lo cual pues ayudó bastante a su rendimiento en el día después de hacer este reporte. Sus utilidades fueron de 147 millones, que fue casi la mitad de lo que vimos el año pasado, pero nuevamente porque los precios de los huevos el año pasado eran una verdadera locura. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué están subiendo tanto si sus utilidades también van a la baja? Y pues si recuerdan justamente lo que les decía el año pasado, el precio de los huevos estaba bastante alto, fue precios históricos en los precios de huevo, por la escasez, por la influencia aviaria, y los precios se estaban yendo al cielo. Entonces dirías, ¿por qué está subiendo su acción si sus utilidades van a la baja? ¿Qué es lo que está pasando? Si recuerdan, justamente lo que les decía, el año pasado los precios del huevo están en altos históricos. ¿Y por qué? Fue por una escasez gracias a la influencia aviaria que hubo en ese año, y la cual estuvo causando esa escasez, por lo cual pues el precio tenía que subir. Y ahora se está esperando algo similar, y Cal-Maine Foods está vendiendo mucho más volumen ahora y está mucho mejor protegido contra este tipo de enfermedades, que muchos de sus competidores han tomado mucho mejores medidas. Sin embargo, esta semana tuvieron que cerrar operaciones en una de sus granjas en Texas, y eso también ya está reflejado en el mercado. Aún así, están esperando ingresos mucho mayores que en los siguientes trimestres, y esto emociona mucho a los inversionistas porque están mucho mejor preparados que sus competidores. Su acción se fue casi 10% arriba después del reporte. Están arriba básicamente solo este 10% en el año, y bastante planos comparados con el año pasado, pero han visto una baja brutal el año pasado por ahí de verano, y desde entonces se han recuperado muy bien. Están en una muy buena posición para seguir creciendo, así que Cal-Maine Foods continúen ese buen trabajo. Y de ahí podemos pasar a Levi's, porque ellos sí la sacaron del parque. La empresa más grande de mezclilla sigue con todo. Lo más importante de todo esto es que 50% de todas sus ventas ya son en línea, son directo al consumidor, son ventas digitales. Esto incrementa sus márgenes de manera brutal, y eso es por eso que la gente está tan emocionada de ellos, porque sus ingresos fueron de 1.560 millones, pero es menos que el año anterior. Sin embargo, cuando tus márgenes son mejores, pues obviamente a los inversionistas les va a gustar ese tipo de noticias. Las utilidades fueron 103 millones, que igual es casi 10% menos que el año pasado. Sin embargo, fue 25% más de lo que se está esperando, así que sus acciones subieron hasta 20% después del reporte. Están arriba 32% en el año, y es un muy buen comienzo del año para el gigante de la mezclilla. De ahí podemos pasar a Lamb Weston, y para quien no sepa, Lamb Weston es uno de los distribuidores de papas congeladas más grandes del país. Le venden a casi todas las cadenas de comida rápida y demás, pero fue una verdadera catástrofe su reporte, porque reportaron ingresos de 1.460 millones de dólares, que aunque sea más que el año pasado, fueron 190 millones de dólares menos de lo que se estaba esperando. Utilidades de 174 millones, que suena bien igual, pero al final es casi lo mismo que el año pasado y fue 20% menos de lo que estaban esperando.
una verdadera catástrofe para ellos en relación a su acción. O sea, la acción cayó casi 20% después del reporte porque se estaba esperando un crecimiento continuo de cómo llevaban en los últimos trimestres y no fue el caso. Están abajo 25% en lo que va el año y 22% comparado con el año pasado. O sea, básicamente esta caída del día de hoy básicamente eliminó todas esas ganancias que llevaban en este año y comparados al año anterior. Y de ahí, mis estimados emprendedores, pasemos a la producción y entrega de coches eléctricos porque esta semana nos dieron los números y hay un contraste grande entre los coches chinos y los americanos. En Estados Unidos, Tesla entregaron 386,810 coches, que es 9% menos que el año pasado y 15% menos de lo que se está esperando. Produjeron 433,000 coches, pero su demanda está cayendo. Tesla ha estado en el ojo del huracán con no nada más malas noticias, pero esta falla en expectativas y entregas ha sido bastante malo para el precio de su acción. Su acción cayó bastante después de esto, pero al final del día sigue siendo Tesla. Tiene muchos nuevos proyectos que están haciendo y hacia dónde van es otra cosa. Pero bueno, Rivian, hablando solamente de coches eléctricos, Rivian entregó 13,588 coches, que es 5% más de lo que está esperando, lo cual dirías pues muy bien. Produjeron 13,980 coches, que es bastante menos de lo que se está esperando. Se están esperando 17,500, y sobre todo porque eso fue lo que produjeron en el trimestre anterior y no fue el caso. Entonces ahí empiezan las preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Rivian está alentándose ahí? Y por ende la acción de Rivian también cayó bastante esta semana. Han estado en el ojo del huracán todas las otras empresas diciendo ya no vamos a hacer coches eléctricos, todo el mundo diciendo que ya no quieren. Al final del día, Tesla y Rivian siguen siendo las únicas dos que están muy bien posicionadas para continuar creciendo, sobre todo Tesla, que está integrada verticalmente, pero Rivian, que tiene las posibilidades de poder llegar a ser un bastante buen número 2 en Estados Unidos en relación a coches eléctricos. Y de ahí el contraste con China es que NIO entregaron 30,053 coches, que es 3% menos que el año pasado y 10% menos que en el trimestre anterior, pero NIO ha estado hablando de que siguen viendo el resto del año con bastante buen crecimiento. Después, Li Auto entregó 80,400 coches en el primer trimestre y esto es 53% más que el año pasado, diciendo que esperan más órdenes y más demanda este año también. Después, XPeng entregaron 21,821 coches, que es 20% más que el año pasado, así que también están en crecimiento. Y BYD entregan 626,263 coches, un incremento de 14% comparado con el año pasado, y ya estás viendo cómo están separándose de Tesla en relación a ser el productor número 1 de coches a nivel mundial, sobre todo hablando de coches eléctricos. Una verdadera locura lo que siguen haciendo en China, están creciendo y las empresas fabricantes de coches chinos están aprovechando su marca y están exportando al resto del mundo porque los precios que están ofreciendo son mucho más bajos que los precios que están ofreciendo las empresas americanas, y al final del día ahí estás viendo el contraste, y por ende es lo que nos decía Donald Trump, que si entra él va a bloquear completamente todos los coches chinos de entrada a Estados Unidos, porque si no sería un mar de sangre para las empresas americanas, porque sí, no podrían competir en precio. Así que es lo que es. Vamos a ver qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que acaban haciendo, cómo van a protegerse y cómo van a proteger a su industria local, porque sí emplea a cientos de miles de personas y pues tenemos que protegerlos de alguna manera. Y bueno, de ahí podemos pasar a las nuevas inversiones gigantes de tecnología. Y sabemos que desde el año pasado las empresas de tecnología más grandes han estado invirtiendo miles de millones de dólares en programas de inteligencia artificial. Hemos visto cómo una de las empresas de manufactura de microchips, o sea, Nvidia, ha llegado a niveles estratosféricos, volviéndose una de las empresas más importantes del mundo, o sea, ya son gigantes. Pues estas inversiones no están deteniéndose. O sea, esta semana tienes a dos titanes de la tecnología, o sea, Microsoft y Amazon, anunciando inversiones de más de 150,000 millones de dólares cada uno en proyectos de infraestructura de centros de datos para procesamiento de programas de inteligencia artificial. Obviamente Google también está por ahí planeando algo similar, solo que no han dado detalles de sus posibles inversiones, ni de dónde lo están buscando hacer, ni nada, pero estas inversiones son tan gigantes que ni ellos las pueden hacer tan rápido. O sea, están pronosticando que estas inversiones se van a llevar a cabo en un panorama de 5 a 6 años, o sea, de aquí al 2030. Curiosamente, Intel, uno de los fabricantes de microchips más grande del mundo, han perdido ese caché en ser el líder indiscutible del mercado en los últimos años y ahora son un muy lejano competidor de gigantes como Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom y otros. O sea, en valor de mercado son el 9º lugar.
o sea, después de por décadas ser el líder indiscutible. Su director general esta semana anunció las pérdidas de su rama de manufactura de microchips y fueron pérdidas de $7,000 millones. Casi es 33% más en pérdidas comparadas con el año pasado, y dice que para el 2030 estará ya en flujos positivos, pero que van a tener que apresurarse a hacer cambios necesarios para poder competir con estos nuevos gigantes de microchips, porque se están quedando atrás en esta rama. Y esto está muy claro. O sea, el gobierno de Estados Unidos también está queriendo ayudar a Intel. Ya les dio un subsidio de $8,500 millones y al final Intel lo único que tiene que hacer es realmente dedicarse a producir nuevos microchips que tengan mejor tecnología y poder alcanzar a estos competidores que ya se comieron su lunch. Pero bueno, regresando al tema principal de esta historia, que son las inversiones de estos gigantes de tecnología, los beneficiarios más obvios de estas inversiones tan gigantes en centros de datos no son solo Nvidia, porque recuerden, Amazon, Microsoft y el mismo Google están desarrollando sus propios microchips de inteligencia artificial y seguramente son para este tipo de proyectos internos de centros de datos, pero también hay muy buenas oportunidades en empresas como ASML, Applied Materials, los sistemas de seguridad digital como Palo Alto Networks, Fortinet, SentinelOne, etc. Esto es una nueva era de tecnología porque ya no son nada más los programas de inteligencia artificial lo que va a ser importante, sino cómo operan estos programas, en qué centros de datos están manejando todos estos datos tan gigantescos. La computabilidad de los mismos procesos de estos sistemas son tan gigantes que el mismo Sam Altman nos lo está diciendo y justo lo platicamos en las últimas semanas, porque también pensándolo así nada más en energía, la energía que requieren estos centros de datos es una oportunidad gigantesca porque depende de qué es lo que se va a usar, cuál va a ser lo más eficiente y la cantidad de dinero que estamos hablando. Y básicamente estas inversiones tan ridículas hace que sea mucho más viable que proyectos de energía renovable o de energía nuclear o de alguna manera hacer esto más eficiente pueda sonar ridículo en proyectos más pequeños, pero cuando estás hablando de este volumen se vuelven esas economías de escala bastante accesibles y se vuelven viables estos proyectos. Así que es un momento bien interesante para la historia, muy emocionante, y estamos viviendo una nueva revolución tecnológica y las oportunidades van a estar ahí. Así que tenemos que poner un poco más de atención en cuáles son estos sectores que van a estar generando esas eficiencias y poder ser de esos inversores originales para ver esas rentabilidades grandes, alcistas a largo plazo. Y bueno, de ahí podemos pasar a la nueva frontera de la publicidad, y esta historia honestamente me hizo sentir un poco incómodo. Y es que el banco más grande del mundo, o sea JP Morgan Chase, acaba de anunciar una nueva rama de posibles ingresos y es Chase Media Solutions, una empresa dedicada a vender publicidad digital dirigida a sus millones de clientes que entran a ver sus cuentas bancarias en su página web y aplicación móvil, aparte de todos los cajeros automáticos, de manera diaria. Claramente tiene una gran ventaja aquí, porque ¿quién va a saber más de tus hábitos de consumo que el mismo banco que usas? Entonces, cuando entres a sus páginas o a checar tus cuentas de banco, vas a estar viendo publicidad dirigida con el uso de tus datos de tu propio consumo. Y aquí es donde está el dilema para mí, porque por un lado prefiero ver anuncios que sean relevantes para mí, pero por otro lado no quiero ver anuncios cuando entro a ver mi cuenta de banco. Se me hace una invasión a la privacidad por completo. Ni siquiera me van a preguntar si pueden usar mis datos de transacciones para mandarme anuncios, y eso es lo que más me hace enojar. En fin, se me hace que Chase está por darse cuenta de una cruel realidad, y esa es que abrir una cuenta de banco en otro lado no es nada difícil. Y en mi opinión van a perder bastantes clientes porque yo simplemente lo haría. En su propio anuncio dijeron que le iban a dar la posibilidad a los anunciantes de mostrar anuncios a gente que ya sea cliente, clientes anteriores, clientes frecuentes, o también haciendo análisis para encontrar clientes potenciales para sus marcas. No sé. Esta noticia en realidad a mí me está incomodando bastante y no creo que sea una buena estrategia para Chase. O sea, de que van a hacer dinero está claro, pero ¿hasta dónde están dispuestos a llegar a exprimir a sus clientes? De por sí ya les cobran por absolutamente todo. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Les molestaría ver anuncios cuando entren a ver su cuenta de banco? No sé si en alguna otra parte ya lo hacen. Cuéntenme aquí en los comentarios, los leo. Y bueno, de ahí podemos cerrar con el Crypto Update porque las cripto también han tenido una semana mega volátil, al igual que el mercado han estado al alza, a la baja, igual una volatilidad extrema.
Pero hablemos del halving que se viene de Bitcoin. Y bueno, todo el mundo, el único que está hablando ahorita dentro de Bitcoin es del inminente halving de Bitcoin. Y para quien no sepa qué significa esto, Bitcoin y su sistema funciona a base de minas de Bitcoin, lo que básicamente lo que están haciendo es procesando ecuaciones complejas para dar seguridad a la cadena, confirmándolo con millones de otros usuarios, etc. Por hacer este trabajo, que en sí cuesta muchísima energía, los mineros de Bitcoin que están haciendo esto son recompensados con Bitcoin del sistema. Cada cierta cantidad de ciclos, normalmente casi cada 4 años, esta recompensa se reduce a la mitad, que es básicamente el halving, o sea, hace la mitad. Y todo esto es sabiendo que en Bitcoin solo habrá 21 millones de monedas, o sea, 21 millones de Bitcoins. En toda la historia, no importa lo que pase, eso es la cantidad absoluta que se va a minar al final del día. Y cuando se acaben de minar esos Bitcoins, ahí quedó. Eso es todo lo que va a haber. La importancia de esto es que en los ciclos anteriores, estos halvings han tenido unas subidas espectaculares y es lo que todo el mundo está hablando, esperando que vuelva a haber nuevos altos históricos, nuevas subidas brutales, como ha pasado en los ciclos anteriores. En los últimos 3 halvings, esto es lo que ha pasado con el precio de Bitcoin un año después de que pase esa fecha. En 2012 fue el 23 de noviembre y en un año después el precio de Bitcoin había subido 8.069% de $12.35 por moneda a 1.007.39. Después, en el 2016, fue el 9 de julio. Y un año después, el precio de Bitcoin había subido 284% de $650.53 a $2.506.17. Y el último halving fue en el 2020, que fue el 11 de mayo. Y un año después de eso, Bitcoin había subido 559% de $8.821.42 a $56.612.10. Ahora va a tocar el halving el 20 de abril más o menos, así que vamos a ver qué pasa un año después, si vamos a ver esto crecer de la misma manera. Están ya obviamente las especulaciones, queremos ver este crecimiento brutal. Obviamente en términos porcentuales no creo que vayamos a ver algo por encima de ese 8000% que pasó en el primer halving que les acabo de decir en 2012, pero al final del día eso está muy loco, era porque el precio era muy bajo. Ahora ya estamos hablando de que Bitcoin ya está en casi $70,000 y no podemos ver un crecimiento tan brutal. Sin embargo, vamos a ver hasta dónde llega, cuál va a ser el crecimiento. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Yo honestamente creo que sí va a seguir subiendo, simplemente porque los mineros tienen que ser recompensados de cierta manera y como que se evalúa todo eso en la cadena y al final del día, como ves que ya las recompensas son menores por el mismo ciclo y el mismo gasto de energía, pues el precio de Bitcoin tiene que subir, o si no pasa, las empresas que se dedican a minar cripto básicamente se vuelven obsoletas porque entonces el gasto de energía ya no es rentable estar minando ese Bitcoin. Así que vamos a ver qué pasa, está bien interesante, pero ustedes díganme qué es lo que creen que va a pasar. Aquí dejen sus comentarios, los leo. Y con eso, estimados, voy a dejarlos. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar por acá. Yo soy Rodrigo Navarro. Tristemente no está el magnífico Alejandro Salomón con nosotros, pero sí está el fabuloso Sergio Chávez detrás de los teclados, trayendo esto a todos ustedes. Somos los emprendeduros. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene.